empezamos en las técnicas, o no lo llamo metodología, más que todo son enfoques para poder hacer diseño, top-down y bottom-up. Bottom-up es la que normalmente se utiliza desde el punto de vista de desarrollo. Obviamente cuando empezamos un enfoque top-down, como vimos, vamos desde lo más general a lo más específico, y en un enfoque bottom-up vamos de lo más específico a lo más general. ¿Dónde se utiliza comúnmente un enfoque bottom-up? Cuando hacemos, por ejemplo, desarrollo orientado a objetos o desarrollo centrado en datos. ¿Sí? ¿Ustedes cómo empiezan? Cuando hace muchos años con la metodología de Oracle, a uno le enseñaban, por ejemplo, usted empiece con un modelo de entidad-relación y con un diagrama de flujo de datos, con un DFD. De allí, modele un diagrama jerárquico de funciones, y con ese diagrama jerárquico de funciones puedes establecer cuál es el menú de tu aplicación, y con los flujos de datos ya puedes llevarlo a Discover o a Oracle Forms y empezar a hacer todo el desarrollo de la aplicación con base en eso. Y el modelo de entidad-relación lo transformas a un modelo de datos con tablas y claves foráneas y lo llevas ya a una base de datos. O sea, empiezas de lo más específico, que era hacer los modelos de las entidades mínimas, a empezar a armar tu aplicación completa, ¿sí? Lo mismo en la orientación a objetos. En la orientación a objetos, ¿qué les piden? ¿Cuál es el primer paso de la orientación a objetos? Identificar cuáles son los objetos que hay en un dominio de aplicación, ¿sí? Entonces tú empiezas a mirar cuáles son los diferentes objetos de la vida real, empiezas a sacar los atributos, empiezas a hacer las relaciones entre los objetos, y después de eso haces agrupaciones de objetos para poder identificar componentes, y después de esa identificación de componentes empiezas a ver relaciones de componentes para poder establecer ya módulos y sistemas, ¿sí? O sea, empezamos de lo más bajo, que es tomar decisiones específicas y empezar a agrupar cosas para poder llegar a tener el sistema completo. Es como decir, bueno, me dijeron que tenía que hacer ese requisito, el requisito X, ¿en qué componente lo voy a poner, o en qué método lo voy a hacer? Ese método, ¿a qué clase le pertenece o a qué objeto le pertenece? Ese objeto o esa clase, ¿en qué componente o en qué módulo de mi aplicación lo voy a tener? Depende, pues, si yo agrupo por componente o si simplemente tiro módulos de aplicación y listo. ¿De qué depende esto? Pues de que haya unas buenas bases en lo que es identificación, o unas buenas bases en lo que es la primera parte de la aplicación, el poder mapear eso a elementos atómicos, en poder mapear el requerimiento y asignar responsabilidades de manera clara. Problemas de hacer un enfoque top-down, por ejemplo, pues en el enfoque arquitectónico, es que muchas veces uno, empezando de lo más abstracto a lo más específico, puede tomarte mucho tiempo. Entonces no ves unas soluciones rápidas, no ves implementación de solución rápida. Lo que sí ves en el enfoque bottom-up, porque estás casi que empezando de lo que es el código, de lo que es real, para poder llegar a agrupar. Pero puedes tener muchas más equivocaciones del lado bottom-up. O sea, cuando tú empiezas un enfoque desde abajo, puede ser que después diga, no, es que esta responsabilidad realmente no era de este componente, sino que era de este. Entonces te toca hacer reprocesamiento para poder ajustar bien la responsabilidad y poder tomar bien las decisiones, lo que no pasa en el enfoque top-down, porque estás casi que estableciendo claramente las decisiones desde el punto de vista del particionamiento que hagas. Esas son las básicas, los enfoques básicos de diseño. De allí podemos partir otros enfoques o ya más metodologías, como por ejemplo la orientación a objetos, el diseño o el desarrollo basado en componentes, que estas dos las deben conocer ustedes de pe a pa. O sea, ustedes deben saber cómo se hace diseño orientado a objetos, cómo lo enseñan a uno. ¿Desde dónde parte el diseño orientado a objetos? De dos cosas. Primero, del diagrama de dominio, o diagrama de clases de dominio, donde yo identifico cuáles son las diferentes clases, allí aplico reglas de la orientación a objetos, que son el polimorfismo, la abstracción, la modularización, la herencia, ¿sí? Todo eso se empieza allí, y de allí paso a identificar clases, ¿ok?
Y por otro lado, en la orientación a objetos tengo que trabajar, porque esa es solamente la parte estática de mi aplicación, no la forma de la aplicación, cómo agrupo esos elementos. Y la otra parte es la parte dinámica. ¿Y la parte dinámica dónde la saco? De los casos de uso. Entonces yo debo tener esos dos elementos mínimos para empezar el análisis y de allí partir hacia el diseño de mi aplicación. Del diagrama de dominio de clases o de clases de dominio pasamos a un diagrama detallado donde ya le meto todo lo que son relaciones, le meto que si esto es una agregación, si esto es una composición, esto es una herencia o es una realización pues con interfaces, si es una clase abstracta, si no es una clase abstracta. Y por la parte del diagrama de casos de uso tengo que pasar a hacer un diagrama de interacción, ¿cierto? Ya sea que haga un diagrama de colaboración de hace muchos años o que haga un diagrama de secuencias o que haga un diagrama de tiempo de vida, ¿sí? O de mensajes. Entonces, eso es básicamente la orientación a objetos. Y la otra parte del desarrollo basado en componentes la deben conocer porque esto es esencial para hacer reutilización. ¿Qué hace el diseño basado en componentes? Ustedes tienen que dirigir el diseño en dos partes. La primera parte es que ustedes tienen que diseñar para una aplicación, pero dentro de esa aplicación en paralelo tienen que hacer diseño para la reutilización. Y tienen que implementar prácticas para la reutilización. Entonces empiezan, por ejemplo, con la identificación de requisitos que son comunes a otras aplicaciones. Y las empiezan a sacar. Y de allí hacen diseño de esos requisitos de componentes que son comunes a otras aplicaciones y cómo pueden lograr que esos componentes puedan ser reutilizados en diferentes aplicaciones. ¿Sí? Y ya viene lo que es la implementación, cómo lo codifican y cómo los despliegan, cómo los mantienen. ¿Quién es el dueño del componente? ¿Cada cuánto se le hace mantenimiento al componente? ¿Cómo se le entrega a los otros desarrollos para que los otros desarrollos puedan utilizarlo? O sea que cuando empezamos a hacer un diseño basado en componentes, lo primero que hacemos es preguntarnos, ¿esto es reutilizable? ¿Esto se ha hecho en otra aplicación? ¿Ya existe un componente que haga esto que necesitamos hacer en nuestra aplicación? Si es así, entonces lo sacamos de nuestro repositorio de componentes, que es algo que les decía, hay que implementar un sistema que nos mantenga todos los componentes reutilizables y que sea de fácil acceso y que sea controlable también la subida de las nuevas versiones. Y lo segundo que yo hago es, listo, no hay componentes para esta cuestión. ¿Necesito hacer un componente reutilizable o solamente esto es de esta aplicación? Y eso me afecta a mí cómo hago el desarrollo, pues cómo hago no solamente la parte de codificación, sino cómo hago la gestión del proyecto. Porque ya el gestor del proyecto tiene que empezar a pensar, bueno, y si ese es un componente reutilizable, ¿qué hago con él? O sea, ¿soy yo el que lo voy a mantener de por vida? ¿O tengo que tener un equipo para mantener componentes? ¿Qué hago yo con ese componente? ¿Cómo hago la estimación? Si yo la estimación la tengo que me voy a demorar haciendo esa funcionalidad 2 días, si lo hago reutilizable se va a demorar más días, o si ya existe un componente que haga eso, entonces tengo que reducir la estimación. Entonces todo cambia en el desarrollo basado en componentes. Desarrollo o diseño basado en heurísticas. Este lo hace. ¿Qué es una heurística? Una heurística es una práctica reconocida, no una buena práctica, simplemente es una práctica reconocida que sale por la experiencia. Eso es una heurística, algo que ustedes saben por experiencia. Entonces, el diseño basado en heurística, ¿qué es? Es diseño basado en la experiencia. Entonces, es decir, obviamente con procesos documentados, no es que yo me pare, yo me acuerdo que en tal, no, hay una base de conocimiento en la cual dice, es que en tal proyecto hicimos tal cosa y lo implementamos así. Teníamos tal problema y lo implementamos así, entonces uno busca esas heurísticas y uno dice, es que cuando tenemos problemas de reportes, entonces si hay tal cosa, entonces debemos tomar esa decisión. Si pasa tal cosa, tomamos esta otra decisión. ¿Sí? Eso es diseño basado en heurísticas, pero son elementos probados, elementos que les han ocurrido antes. Obviamente el diseño basado en heurísticas no tiene muchas reglas más allá de que las heurísticas deben ser bastante comprobadas y deben estar documentadas, pero básicamente es artesanal, es de lo que se acuerde o de lo que hayan documentado. ¿Listo? Y el diseño basado en patrones. Para mí el diseño basado en patrones es una recopilación de todo. ¿Sí? El diseño basado en patrones lo pueden hacer bottom-up,
o les puede ayudar en el diseño bottom-up. ¿Por qué? Porque cuando ustedes me dicen, no, es que yo voy a hacer aquí, voy a empezar a hacer el diseño de clases, ¿listo? Yo veo que este componente se arma, los datos de este componente se arman de esta manera, un flujo. Entonces, para yo hacer eso, hago un patrón builder. O sea, ya estoy metiendo un patrón en el diseño bottom-up. O cuando yo necesito ir a la base de datos, ¿qué patrones utilizan? Un patrón DAO, ¿sí? Un patrón repository, un patrón storage, un patrón data access component, que es diferente al data access object, un patrón DTO, un patrón data assembler o assembler. Todos los patrones que hay alrededor de la parte de acceso a data. ¿Okay? Entonces, eso es, ¿qué les dice a ustedes un patrón? A ese nivel, a nivel de diseño, les va a decir cómo van a ser los objetos para hacer un diseño bottom-up basado en patrones. Los patrones que tienen ya tienen un lenguaje definido. Los patrones solamente aplican cuando se tiene un problema y unas condiciones específicas. O sea, no podemos caer tampoco en que a mí me enseñaron un patrón y yo lo empiezo a meter en todas partes. No, los patrones, el diseño basado en patrones tiene esa característica de que debe ser el patrón adecuado, la herramienta adecuada para el trabajo adecuado. Yo digo, hombre, es que ustedes le hacen una aplicación y la aplicación tiene una arquitectura por capas. Todas las aplicaciones tienen arquitectura por capas ahora. No, depende de. ¿Sí? El patrón arquitectura por capas tiene unos enfoques especiales. El patrón arquitectura por capa es un patrón para darle mantenibilidad a la aplicación, para poder separar responsabilidades, para poder identificar fácilmente dónde está un problema de una aplicación, pero no te da desempeño, ¿sí? No te da seguridad, no te apoya la seguridad, te apoya la mantenibilidad, te apoya la modificabilidad de la aplicación. Bueno, te puede apoyar la disponibilidad si le implementas otros elementos, ¿sí? Si lo apoyas con otros patrones. Entonces, el diseño basado en patrones tiene que estar orientado a eso. Si yo les digo, hay que hacer un patrón MVC, el patrón MVC no es un patrón que se enfoque en la parte de abajo de esta clase. No, el patrón MVC te empieza a hacer una separación al nivel arquitectónico. Por eso es un patrón de arquitectura. Miren que hay diferentes tipos de patrones también. Hay unos patrones que van enfocados al diseño detallado, al diseño bottom-up, y hay otros patrones que van enfocados al diseño arquitectónico. De hecho, hay patrones que también deben tener en su empresa enfocados en la forma de codificar. ¿Quiénes saben lo que es Enterprise Library o Application Library? ¿Quiénes han leído Enterprise Library? Enterprise Library básicamente son patrones de código que tienen en MSDN, pues en la red de desarrollo de Microsoft. Le dicen, vea, cuando usted se va a conectar a una base de datos SQL Server, hágalo así, pum, un pedazo de código. Pues no necesariamente haces control C, control V, pero sí al menos tienes allí una base de cómo debe hacerse esa conexión. ¿Quiénes conocen los Java Almanac en Java? Pues ya eso desapareció, pero ¿quién lo conoció? También es lo mismo. ¿Sí? Java Almanac te decía, vea, es que la codificación tiene que hacer así. Para leer un archivo en Java tienes que hacerlo así. Para leer un tal tienes que hacerlo así. En PHP también hay. Si tú te metes a la documentación de PHP, te dice todo de cómo debe conectarse, de cómo debe ser cómo se debe llamar una función en PHP específica si tú la buscas. Esos son patrones. O sea, nosotros debemos conocer y tener documentados e identificados los diferentes patrones que vamos a utilizar en diferentes niveles de mi aplicación. O sea, ustedes, el mensaje es, el objetivo es, si yo reviso sus aplicaciones en una tecnología específica, casi que tienen que estar hechas en algunas partes de manera igual. El código tiene que ser casi que de manera igual. ¿Sí? ¿Por qué no se puede reutilizar como componente? Probablemente porque las variables, los métodos, los parámetros que se reciban son diferentes, entonces no se puedan sacar como un componente reutilizable, pero yo sí puedo reutilizar el pedazo de código. Pues si ustedes van y, bueno, es que nuestras aplicaciones Java, ¿con quién son? Nuestras aplicaciones Java las hacemos con Spring, entonces en Spring la conexión con datos la hacemos así, nos conectamos aquí, tenemos un Entity Manager, aquí vamos y buscamos la data, y aquí
la revisamos, la metemos y cerramos la conexión. Y siempre se debe hacer así. Eso es un patrón desde el punto de vista de codificación. ¿Cómo son los DAOs? No es que el DAO de Gabriel sea diferente al DAO de Paul o al DAO de Martín o al DAO de Luis. No, todos los DAOs tienen que ser iguales. Porque si no, voy yo a mantener la aplicación del otro y digo, ¿y ese man qué hizo aquí? ¿Sí? Porque este man hizo esto aquí de esta manera. Es mantener esto. En los patrones de diseño es lo mismo. Cuando ustedes le dicen, nosotros tenemos que hacer una pantalla y esa pantalla tiene que reutilizarse o un layout y ese layout tiene que reutilizarse en las diferentes pantallas de la aplicación. ¿Ustedes qué implementan allí? Tienen que hacer un patrón en la cual sea de reutilización de la interfaz de usuario. Por allá se llama patrón Composite View, algunos le dicen Composite View, otros dicen eso es un MVC y la vista está separada y simplemente la vista la reutilizo. Si yo utilizo Riad, pues simplemente son los layouts de Riad y los componentes de Riad reutilizables. Entonces uno tiene que coger e identificar esos patrones, cómo los llevamos a código. O sea, ¿cómo es una vista compuesta? Si yo tengo un MVC y me dicen a mí, no es que la vista tiene que ser reutilizable, o sea, no la vista como tal, el layout de la vista. Yo sé que todas mis aplicaciones son así, tengo un menú aquí a la izquierda, tengo un banner y aquí va el contenido de la aplicación. ¿Qué elementos son reutilizables de allí? ¿Cierto? Esta parte es reutilizable y esta parte es reutilizable. O sea que estos dos pedazos de vista tienen que ser reutilizables. Y yo esta vista completa, que esto es una vista completa, tiene que hacerse de la composición de esta vista más esta vista. O sea que allí es una vista compuesta. Y esa vista compuesta, pues en patrones, lo ponemos en inglés, se llama Composite View. Hay un patrón que se llama Composite View. ¿Qué dice el patrón Composite View? Simplemente si usted tiene una vista, usted puede armar una vista de la unión de diferentes vistas. Y esa vista completa, pues esa vista general, simplemente lo que es una decoración a partir de los métodos de las otras vistas específicas. Dentro de Riad, pues cada vista es un componente. Entonces yo tengo 3 componentes, un componente para la vista principal, 4 componentes, perdón. Un componente para la vista principal, un componente para el menú, un componente para el banner y un componente para el contenido. Y eso lo tengo que armar. Y eso lo puedo hacer en React, lo puedo hacer en Angular, lo puedo hacer en Java, lo puedo hacer en .NET. Siempre voy a tener la forma de hacer vistas compuestas. Y el patrón lo dice, simplemente que yo el patrón lo implemento sin saber qué es el patrón. El MVC. Todo el mundo dice que implementa MVC. Si uno lee la documentación de los frameworks, que al final los frameworks es la implementación de un montón de práctica con patrones, si uno lee la documentación, uno le va a decir, vea, nosotros estamos basados en tal patrón. Y esto van a ser nuestros componentes, esto va a ser tal cosa, esto va a ser tal cosa. Si uno utiliza React y Angular, por ejemplo, Angular es basado en un patrón que es MV asterisco, ¿sí? React no es como tan por allá, ellos dicen que son MV cualquier cosa, MVP, pero que realmente no son ningún MV, entonces empiezan a diluir la cuestión, pero al final siempre definen cuáles son sus componentes básicos para saber cuál es el patrón que están estableciendo. Entonces, nosotros aquí en este diseño basado en patrones debemos pensar en los diferentes patrones que tenemos para poder tomar decisiones, que son patrones de arquitectura, patrones de diseño y patrones de lenguaje de codificación. Y siempre, o sea, básicamente una arquitectura de software es la identificación o es la aplicación de algún patrón de arquitectura. Por ahí empieza uno, identificando cuáles son esos grandes patrones que vamos a aplicar en la arquitectura e ir desarrollando muchos más patrones hasta llegar ya en la codificación e implementar algunos patrones de codificación. Cuando ustedes llegan a implementar esos patrones, que es la tercera pregunta, para ustedes, en lo que conocen, en lo que han hecho, ¿cuáles decisiones ya conocen, ya han tomado ejemplos de ellas y cómo llevan esas decisiones a la realidad? ¿Qué tienen ustedes acá en la compañía como decisiones ya preestablecidas y cómo las vuelven algo real? ¿Cómo las codifican o las implementan? Díganme una.
No, que son patrones o dentro de su catálogo de patrones, dentro de su catálogo de tácticas o de estrategias de arquitectura. Ok. Hay patrones de integración, se me ha olvidado. Dentro de esos patrones de diseño de soluciones, pues es que son como intermedios, que realmente dentro de los patrones de integración hay muchas cosas. Primero, por ejemplo, los mecanismos de integración es una sola cosa de los patrones. Hay 4 o 5 mecanismos de integración por archivos, por conexión o sea, integración de datos por conexión de base de datos, por integración de la funcionalidad por medio de componentes remotos y por integración por servicios. La integración de la presentación, que es integración tipo portal. De allí uno debe pensar en otros tipos de patrones, por ejemplo, cómo es el envío de mensajería, si es sincrónico o es asincrónico, son 2 patrones. ¿Sí? Si utilizas bus de mensajes, pues, cómo es la entrega o cómo es la distribución de la mensajería, si utilizas broadcasting o si utilizas mensajería 1 a 1. ¿Sí? También patrones dentro de lo que es el mensaje como tal. ¿Qué tipo de mensaje utilizas? Si utilizas mensaje binario o si utilizas mensaje tipo texto. Entonces son elementos que se establecen dentro de los patrones de integración que se deben tener en cuenta como decisiones o tácticas para solucionar. La idea es que uno pueda ya ser tan claro dentro de las decisiones de arquitectura que uno ya sepa cuáles decisiones tiene que tomar y sepa cómo se implementan dentro de una aplicación, dentro de un sistema. Todo sistema debe tener, o todo sistema tiene una arquitectura, pero lo contrario no es cierto. No toda arquitectura está definida en un sistema. O sea, cuando uno pregunta, ¿esa aplicación qué arquitectura es? No, nosotros nunca hicimos arquitectura de este sistema, es falso. ¿Sí? Todo sistema, así sea una arquitectura monolítica, una arquitectura cliente-servidor, una arquitectura tipo espagueti orientada al chorizo, siempre va a haber una arquitectura. El problema es que uno no la conozca y el problema es que uno no la haya definido con base en las necesidades reales del negocio. Por eso, lo primero que hay que hacer para poder llegar a toda esta parte de utilizar estos elementos de diseño es establecer esos requisitos no funcionales, que ya ustedes conocen que son las utilities, que básicamente van más allá de lo que es la funcionalidad, son ortogonales a la funcionalidad, eso hay que dejarlo muy bien claro, es que yo no puedo como desarrollador decir que por no lograr un requisito no funcional no puedo lograr la funcionalidad, ¿sí? ¿Está claro? O sea, yo no le puedo decir a un cliente, no, es que yo no puedo sumarle 2 más 2 porque no le puedo lograr el desempeño, ¿no? Yo tengo que lograr la funcionalidad sea como sea. Ese es el requisito no funcional más importante, la funcionalidad. ¿Sí? Entonces, por eso dice que son ortogonales. Las decisiones que se tomen alrededor de la funcionalidad no pueden o deben tenerse en cuenta alrededor de la arquitectura. Te pueden afectar eso. ¿Sí? Pero las decisiones o las restricciones que yo tenga en la parte no funcional no te deberían afectar la funcionalidad o el logro de las metas del usuario. ¿Cuántas hay? Pues hay muchas. Ustedes se meten al link de Wikipedia Non-Functional Requirement, ahí van a ver un listado, 70, 80 requisitos no funcionales. No podría decir, hombre, tantos, tengo que pensar en tantos, tengo que preocuparme de tantos. No, porque te volverías loco, porque no terminaría la aplicación y porque realmente lograrlos todos al mismo tiempo impacta demasiado los costos de la aplicación. Entonces uno empieza a negociar esas utilities, uno empieza a negociar esos atributos de calidad de cuáles son los más críticos. Por eso cuando yo trabajo con atributos de calidad, por lo general le hago a los clientes una priorización. Entonces les mando un cuestionario en el cual hay preguntas, no necesariamente cuánto quieres tú de disponibilidad, no, sino preguntas un poco más abiertas, como, bueno, si hay una caída del sistema, ¿qué tanto tiempo puede estar no disponible el sistema antes de que pueda haber una pérdida de dinero sustancial para la compañía? Y tú dices, no, esto no
No, realmente no es importante si se cae la aplicación, entonces puede demorarse lo que sea caída, no importa. Entonces uno ahí dice que ese requisito no funcional tiene una criticidad baja. Al tener criticidad baja, pues obviamente otros elementos que pueden afectar la disponibilidad, pues van a tener mayor prioridad. ¿Sí? Por ejemplo, no, pues si la disponibilidad es baja, pues yo le puedo meter más mantenibilidad. Sí, deben estar documentados porque son un requerimiento. Entonces tienen que estar, contractualmente tienen que estar definidos. Cuando hablo de contractualmente no es pues, el abogado y todo eso, no, contractualmente es que eso es lo que yo establezco con el cliente, lo que voy a lograr, tanto funcional como no funcionalmente. ¿Sí? Y ya depende de la técnica que ustedes utilicen para manejar requerimientos, de cómo los llevo. Por ejemplo, si ustedes son más del ámbito ágil, la captura de los requerimientos no funcionales se puede hacer por medio de historias de usuario. Hay varias formas. Por ejemplo, se definen historias técnicas, que llaman historias de usuario técnicas o historias técnicas sin el usuario. Y las historias técnicas es simplemente yo necesito lograr tanto de disponibilidad. Yo necesito que el sistema ante una caída esté disponible nuevamente en 2 horas. Yo como cliente requiero que tal funcionalidad se responda en 5 segundos. Eso se establecen como historias de usuario y quedan documentadas. Hay otra forma que es establecerlo como criterios de aceptación. Si yo tengo una historia de usuario y digo, esta historia de usuario tiene un criterio de aceptación, es que la usabilidad tiene que ser que esta funcionalidad se cumpla en 3 clics, en un clic. Esta funcionalidad tiene que cumplir con los lineamientos de interfaz gráfica de tal empresa, de tal compañía. Esta funcionalidad tiene que responder en 5 segundos. Esta funcionalidad tiene que estar disponible 7x24. Se establecen como criterios de aceptación, criterios de DOM. Y hay otros que simplemente lo establecen en un documento complementario a las historias de usuario, ¿sí? Como un anexo a cada historia de usuario que hace parte del cumplimiento de la historia de usuario también, un criterio de DOM. Es diferente a un criterio de aceptación, o sea, siempre deben cumplirse con los diferentes requisitos de calidad. Y lo otro puede ser ya, si uno es un poco más clásico, simplemente lo haces en un documento de requisitos donde pones allí cuál es la necesidad con los diferentes atributos que debe tener un requisito. Básicamente tiene que ser medible, tiene que ser lograble, ¿cierto? Eso es lo que se busca con los atributos de calidad o con los requisitos en general. Hay otras prácticas, por ejemplo, que no sea ambiguo, que sea completo, que sea medible, que sea trazable a los objetivos del negocio y que sea lograble. Entonces lo mismo aplica acá. Cuando ustedes establecen un requisito no funcional, tiene que ser no ambiguo. Si ustedes me dicen, el sistema tiene que ser parametrizable, ¿eso es ambiguo o es no ambiguo? Es totalmente ambiguo porque yo no sé qué significa. Pues para mí parametrizable puede ser una cosa, para otra persona parametrizable puede ser otra cosa totalmente diferente. ¿Sí? Tiene que ser completo. El sistema tiene que ser usable, no es algo completo porque no me dice a mí realmente hasta dónde voy a llegar en la usabilidad. El sistema tiene que ser rápido y las respuestas deben darse de manera inmediata. ¿Cuánto es que es inmediato? Para mí inmediato es 30 milisegundos. Para otra persona inmediata son 10 segundos. Tiene que ser trazable con los objetivos del negocio. No, es que yo quiero que esta aplicación sea una aplicación que yo le meta una interfaz de usuario y esa interfaz de usuario tiene que mostrarme si el usuario es hincha del Medellín, me la tiene que mostrar en rojo. Y si es hincha de Nacional, me la tiene que mostrar en verde. Y eso es algo de usabilidad. Pero ¿para qué? Eso, ¿a ti qué te importa dentro de la empresa que eso sea del Medellín o que sea hincha de Nacional? No va trazado con los objetivos de negocio, entonces no se hace. ¿Sí? Tiene que ser medible y lograble, pues que sea básicamente algo que se pueda lograr con tecnología o con algo que tenga que ver con TI. Y medible es siempre ponerle una métrica o algo que tiene que hacer el sistema ante ese requerimiento no funcional. Esa es la forma de capturarlo. Hay que tener en cuenta esto. El negocio habla en términos del negocio. Sí. Y el conocimiento que tiene el negocio básicamente es de
cómo hace la parte funcional. Muchas veces uno va donde el negocio y le dice, bueno, ¿y este aplicativo que lo necesita con usabilidad? Ni idea. ¿Cuántos usuarios vas a tener concurrentes? Ni idea. Por eso yo digo, dentro de mi metodología, primero paso por un cuestionario de preguntas, pero son preguntas abiertas y no preguntas que me digan, dime cuántos usuarios vas a tener concurrentes. No. ¿Sí? ¿Quiénes son los usuarios de esta aplicación? ¿Qué tipos de usuarios hay? ¿Son usuarios internos? ¿Esta aplicación va hacia usuarios externos? ¿Cuántos usuarios quieres atender o esperas tener dentro del negocio? Ese tipo de cosas que sean abiertas, ese primer cuestionario. Y hay cosas de allí de las cuales paso ya a hacer un taller de atributos de calidad, se sienta uno y empieza a indagar con preguntas abiertas. Bueno, esto no supiste responderlo, entonces vamos a meternos más por allí tratando de sacarle con ganzúa cuáles son los valores, cuáles son las métricas que se debe tener en ese tipo de cosas. Y no solamente con los usuarios del negocio, también con los otros tipos de stakeholders dentro de la compañía. Por ejemplo, las aplicaciones tienen que tener alta disponibilidad, pero yo de la alta disponibilidad también debo saber cuál es el tiempo de respuesta o cuál es el responsiveness, la sensibilidad que quiere tener la gente de infraestructura ante una caída, por ejemplo. Entonces yo me tengo que reunir con la gente de infraestructura y preguntarle, bueno, ¿ustedes en cuánto tiempo necesitan una notificación de que esta aplicación está caída? Y eso se convierte en un requisito no funcional que no viene del negocio como tal, sino que viene de la gente que hace parte y que se ve afectada también por la arquitectura de la aplicación. Las hace el desarrollador, es el que las traduce pues a algo que sea válido como requisito, o el ingeniero de requisitos, o el arquitecto. O sea, la idea dentro de un proceso de arquitectura es que el arquitecto sea el encargado de la identificación de los atributos de calidad de la aplicación, o sea, que él acompañe desde la misma concepción del producto en la identificación de riesgos. Esos riesgos básicamente van a ser riesgos desde el punto de vista de requisitos funcionales y riesgos desde el punto de vista de requisitos no funcionales. Entonces yo como arquitecto me siento, si no hay arquitecto, porque es que en la mayoría de las compañías hay un solo arquitecto para 20 proyectos, entonces tiene que ir el ingeniero de requisitos con el apoyo del arquitecto a indagar ese tipo de cosas, o los desarrolladores con el apoyo del arquitecto a indagar los requisitos no funcionales. ¿Sí? Ese sería el trabajo metodológico. Y ya después, cuando yo ya hago todas esas entrevistas, lo convierto ahí sí a cosas que son medibles, como por ejemplo los escenarios de atributos de calidad, que tienen unas partes definidas de cómo se deben documentar los requisitos no funcionales. O sea, ese es mi trabajo como arquitecto y mi trabajo como desarrollador. Traer esas ideas que tiene el negocio y convertirlas a requisitos, en esa parte de requisitos. Ya después, convertirlas a decisiones de arquitectura, con una metodología clara de decisión de arquitectura. Ya sea que utilice un enfoque top-down o utilice un enfoque bottom-up, ¿sí? O cualquiera de estos tipos de diseño. Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que conocer son esos atributos de calidad, cuáles son los más clásicos. Hay unos marcos de trabajo, el CEI, el Instituto de Ingeniería de Software, tiene ya definidas unas 6 atributos de calidad que son como los más útiles dentro de las empresas, dentro de las arquitecturas organizacionales, de las arquitecturas de aplicaciones organizacionales. Este es de la ISO. La ISO básicamente define unos estándares de calidad del software y allí se establecen unos marcos. Antes era el ISO 9126, ahora es el ISO Square, que es el ISO 25000, y en ISO 25000 hay un estándar que es el ISO 25010 que yo utilizo para poder establecer o para poder identificar calidad en el software, y define 7, 8, antes eran 6, ahora son 8 propiedades o características que tienen que cumplirse dentro de la calidad del software. No todas se van a cumplir al 100%, eso es lo que yo digo. Siempre hay que buscar la negociación. No todas las aplicaciones necesitan todos los atributos de calidad. No todos los negocios necesitan todos los atributos de calidad en una aplicación. La que sí siempre debe estar es la funcionalidad. ¿Qué tan adecuado es el producto para el negocio que estoy haciendo? Entonces, si está completo, si está correcta la funcionalidad, que eso se hace en el testing, ¿cierto? Entonces yo debo facilitar el testing
para poder garantizar que la aplicación sea correcta y que la aplicación esté completa. Entonces, por eso es que nosotros, como principio, debemos tener pruebas unitarias y que facilitemos las pruebas al tester y que se puedan hacer pruebas automáticas. Las pruebas unitarias, las pruebas automáticas y la facilidad de las pruebas hacia los otros ambientes y hacia el tester depende de cómo nosotros hagamos la aplicación. Un ejemplo claro que se queja muchas personas, las pruebas unitarias, me dicen, es que yo no puedo hacer pruebas unitarias porque necesito la base de datos. Entonces, como está tan acoplada la aplicación a la base de datos, yo no puedo probar un componente de manera aislada, yo siempre necesito la base de datos. Y eso es un error desde el punto de vista arquitectónico, porque los componentes no pueden depender de nada. Los componentes tienen que trabajar de manera aislada, tienen que ser elementos independientes. Entonces, si a mí me dicen, no, es que yo no puedo probar ese componente en una prueba unitaria, quiere decir que la arquitectura no está hecha para darle mayor capacidad de probar a ese componente. La mantenibilidad no está bien. Entonces, hay que empezar por allí. Las pruebas unitarias se deben poder hacer de alguna manera. Si yo necesito la base de datos, ya estoy en pruebas de integración, porque estoy integrando mi funcionalidad, mi componente de procesamiento con mi componente de persistencia. Estoy midiendo ya cómo están trabajando de manera integrada esos dos elementos, entonces ya estoy en otro tipo de pruebas, que no está mal, pero hay que tenerlo claro. O sea, la compañía también puede tomar la decisión de nosotros no vamos a hacer pruebas unitarias porque nos toma mucho tiempo, porque no le vemos ninguna necesidad o simplemente porque la aplicación no es una aplicación que tenga lógica de negocio. Ojo, uno le hace prueba unitaria a los componentes que tengan lógica de negocio. A un componente CRUD no tiene sentido hacerle prueba unitaria, porque estás probando la integración. ¿Sí? Entonces, nosotros no tenemos aquí una aplicación que haga ningún cálculo, ninguna validación de regla, entonces no hay necesidad de hacerle pruebas unitarias a esos componentes. Los componentes que tenemos nosotros son, coja un dato y llévelo a una base de datos. Entonces yo más bien pruebo la integración de esos elementos, que realmente el dato sí esté llegando a la base de datos, que el dato sí esté saliendo de la base de datos. Eso puede ser una decisión que se toma. ¿Sí? Son prácticas que se deben tener al momento de hacer la aplicación fácil de probar. ¿Qué voy a probar yo? Desempeño, ya todos conocemos qué es desempeño, ahora entramos un poquito más en eso. Compatibilidad, cómo mi aplicación puede coexistir o puede ser compatible con el entorno que yo tengo, cómo interopera con otros elementos, o sea, cómo es la integración de mi aplicación con otras integraciones, de qué manera las hago, y ahí están todos los patrones de integración, cómo es la coexistencia. Si yo instalo mi aplicación en un servidor, cómo las otras aplicaciones que están instaladas en ese servidor no se ven afectadas por mi aplicación, o cómo mi aplicación no se ve afectada por otras aplicaciones que estén en ese servidor. Un ejemplo claro, hace muchos años cuando uno hacía reportes gráficos, los reporteadores lo que hacían era hacer la gráfica, la hacían en el sistema operativo con las librerías de gráficos y después generaban un archivo y lo ponían pues, en el reporte. ¿Sí? Para poder generar ese gráfico, el sistema operativo tenía que estar configurada con unas librerías gráficas y con unas variables del entorno del sistema operativo para que la librería gráfica funcionara de una manera específica. Entonces muchas veces uno instalaba ese reporteador allí y le cambiaba todos los parámetros y resulta que tenía otra aplicación que necesitaba esos parámetros con otros valores. Allí la coexistencia se fregaba. Entonces uno tenía que decir, vea, yo necesito que esta aplicación viva sola. ¿Por qué? Porque esta aplicación tiene que modificar tales cosas del sistema operativo. O esta aplicación consume demasiado recurso. Entonces yo no puedo ponerla con otras aplicaciones. Esta aplicación es de misión crítica, no se puede caer, entonces yo no puedo ponerla con esta otra aplicación que no es de misión crítica y que me puede tumbar el sistema. Entonces la pongo solita. La coexistencia. La usabilidad, no sé mucho de la usabilidad, nadie sabe realmente qué es la usabilidad, pero todo el mundo pregunta por la usabilidad y que las aplicaciones deben ser usables. Pero ¿qué es la usabilidad realmente? Y eso está definido en varias subcaracterísticas. La aplicación tiene que ser fácil de aprender a ser usada.
Yo le pongo que demos, le pongo videos, le pongo cosas, o le pongo simplemente que la aplicación se parezca mucho al formato que yo tengo en ese momento, ¿cierto? Son tácticas para poder lograr usabilidad. Que la aplicación, en vez de ayudarme a mí a cumplir con mi trabajo, me esté bloqueando a hacer mi trabajo. El típico, es que yo en Excel lo hacía más rápido. Y no lo hacía más rápido desde el punto de vista de desempeño, lo hacía más rápido desde el punto de vista de mi eficiencia operativa como usuario de la aplicación. Entonces quiere decir que mi aplicación no está cumpliendo con unos niveles de eficiencia operativa. Eso es un atributo de la usabilidad. Yo siempre debo hacer aplicaciones que mejoren la eficiencia operativa de los usuarios. Yo no puedo poner una aplicación en la cual el usuario se demoraba 10 segundos ingresando la data y ahora se está demorando 20 minutos porque tiene que hacer 30 clics. La usabilidad como tal, que sea bonita, que sea atractiva, y que sea intuitiva, son elementos desde el punto de vista de usabilidad. Usar gestos comunes, exacto. Pero todo eso tiene que estar medido. O sea, y no medido desde el punto de vista de que ellos me dan la solución, sino medido de qué es lo que quieren ellos lograr. Miren, tiempos de respuesta. Siempre la usabilidad se mide en tiempos. ¿Cuánto necesito yo que una persona que está utilizando esa aplicación por primera vez se demore entendiendo y aprendiendo a utilizar esa aplicación? No, es que la capacitación para utilizar esa aplicación son 15 días. Es 15 días que yo traigo un operario nuevo a que se siente allí para no producir. Solamente para aprender a utilizar mi aplicación. No, yo necesito que la usabilidad de esa aplicación, desde el punto de vista de capacidad o de rapidez de aprender a usarla, sea de 5 días. Listo, ¿cómo lo voy a hacer? No sé, yo contrato un experto en UX, un experto en aprendizaje para que le meta vainas a esa aplicación o para que me diga cómo lo hago. Y para eso están los expertos, que es un tema también de la arquitectura. O sea, yo me puedo regresar un poco al principio, pero es que en la arquitectura no es un sabelotodo. La arquitectura se divide en diferentes tipos de arquitectura. Arquitectura de información, arquitectura de seguridad, arquitectura de infraestructura, arquitectura de datos, arquitectura de interfaz de usuario, de UX. Entonces, yo puedo ser un arquitecto que integre a todos esos señores y decirle, ve, es que esta aplicación me pidieron usabilidad, pero yo no sé, pues yo de UX no tengo ni idea. Voy a contratarte a ti, que eres experto en usabilidad, para que me digas cuáles son las decisiones de arquitectura que el desarrollador debe hacer para poder lograr esto. Lo mismo con la infraestructura. Pues es que la infraestructura, nosotros no manejamos la infraestructura. Claro, no la vas a manejar, pero tienes allá un equipo de infraestructura que sabe cómo es la arquitectura de infraestructura, que la maneja todos los días y que puede decirte a ti qué decisiones se pueden tomar a nivel de arquitectura para lograr ciertas cosas. O decirte a ti, no, eso no lo podemos lograr porque no tenemos la capacidad, no tenemos las máquinas. Entonces el trabajo de arquitectura también es colaborativo con otros niveles de arquitectura y otros tipos de arquitectura. Son los trade-off, o sea, lo que decía al principio, usted quiere 100% de todo, plata, hay que invertir a ese 100% y la plata es tiempo, ¿sí? Se puede traducir en tiempo, se puede traducir en la calidad del producto, o sea, la calidad del producto son 3 elementos, ¿cierto? Tiempo, alcance y plata. Entonces, algunos de los 3 tienen que afectarse, pues los 3 tienen que afectarse al mismo tiempo para que la calidad sea la misma, ¿sí? Bueno, la usabilidad, hay muchas cosas mucha tela que cortar allí, la confiabilidad, todo lo que es la disponibilidad, cómo hacemos nuestra aplicación madura. La madurez de la aplicación es muy importante, sobre todo cuando escogemos frameworks, muchachos. Nosotros aquí todos los días nos están inyectando nuevos frameworks, nuevas tecnologías. Entonces decimos, no es que salió este nuevo framework, salió Vue, vamos a meterle Vue a todo. No, espere un momento, ¿cuál es la madurez de esto? ¿Quién está haciendo esta vaina? No, es que Vue salió como un proyecto de investigación de la universidad de tal cosa y ya el man se graduó y listo. No volvió a coger Vue nunca más en la vida, ¿no? Estoy hablando pues hipotéticamente, no es así el caso, pero sí ha pasado. Tuve pues hace unos meses unos muchachos que hacían análisis de cuenca hidrográfica y lo hacían con un software que lo hicieron en Fortran 90, ¿sí? Lo hicieron para una práctica de un doctorado y esa gente ya hizo en Fortran 90 hace como 20 años y esa vaina no la tocaron más. Les toca seguir trabajando con ese aplicativo en Fortran 90, ¿sí? Porque es el que está hecho.
Entonces uno dice, ¿pero quién le hace mantenimiento a eso? Eso fue un componente que hicieron de una práctica, no se pueden integrar, pero toca meterlo. Eso me puede afectar a mí la madurez de mi aplicación, qué tan estable es, qué tan confiable es. Yo cojo el framework que hicieron hace 2 días, el que acabó de salir, o el framework que está cambiando de versiones cada 2 segundos. Por ejemplo, la decisión de tomar Angular fue bastante compleja. Pues la gente que estaba trabajando en Angular 1 o Angular JS, que después le viniera y le dijera, no, es que ya Angular 2 es totalmente diferente, pues fueron 3 cachetadas a los desarrolladores. Porque tú venías con unos conceptos, te dicen, no, es que eso ya no sirve, vamos a trabajar de otra manera. ¿Qué hago yo con las aplicaciones que hago antes? Si quiere, mígrelas, si no, es malas. ¿Sí? Entonces uno empieza a buscar ese tipo de cosas. ¿Cuál es la proyección de un framework? ¿Cuál es ¿Quién le da mantenimiento a ese framework? ¿Cada cuánto hace dentro de los históricos de GitHub o de donde tienen el código, cada cuánto hacen commit? ¿Quiénes son las personas que están allí metiéndole la mano a ese cuento? ¿Sí? O si es simplemente una práctica de universidad o qué. Disponibilidad, tolerancia a fallo y recuperabilidad. 3 elementos que hay que tener en cuenta en la disponibilidad. La seguridad, que ahí tiene otros subatributos. No es solamente el usuario y contraseña o que yo tenga permiso de entrar a otras cosas, sino no repudio de las aplicaciones, sobre todo la integridad de la información, la confidencialidad de la información, hacer auditorías, todos esos son características de la seguridad. Pero no es, yo necesito que mi aplicación haga auditoría. Hace muchos años me pidieron que le hiciera auditoría hasta de por dónde pasaba el mouse, ya lo hacen. Pero hace muchos años era costoso, pero ahora sí se hace auditoría hasta de dónde se pasa el mouse el usuario. ¿Para qué? Para hacer marketing y para poder mejorar aplicaciones. Cuando aplicaciones van hacia afuera. Si yo tuve la intención de ingresar a una parte, pero no ingresé, fue por algo. Entonces uno empieza a pensar, ¿qué pasará con esa funcionalidad que la gente trata de ingresar, la ve y no hace nada? Entonces le hacen todo el tracking con Analytics, con Facebook Analytics o con las analíticas de aplicaciones móviles, a ver cuál es la intención del usuario. ¿Sí? ¿Por qué se está metiendo más a ver esta imagen por acá abajo? ¿Por qué este icono no lo están utilizando tanto? ¿Y por qué el mouse está corriendo de tal manera y no de tal otra forma? Pero eso tiene costos. Si yo trato de hacer esa auditoría tan detallada, ¿en qué voy a impactar? ¿Qué impacto cuando hago auditoría muy detallada? Rendimiento y el rendimiento afecta la disponibilidad a largo plazo, ¿cierto? Entre yo más cosas haga dentro del procesamiento de una aplicación, el rendimiento de la aplicación puede irse abajo. Y si el rendimiento de la aplicación se va abajo es porque está haciendo mucho procesamiento y puede llegar a ser contención. Cuando una aplicación hace contención, las otras peticiones que llegan van a contenerse. Entonces no van a tener respuesta. Cuando yo no tengo respuesta ya es un problema de disponibilidad. Cuando ya hay demasiada contención, la memoria se copa y el servidor se cae y ya no voy a atender a 1 o a 2, ya voy a dejar de atender a todos, o sea que se convierte ya en un problema de disponibilidad mayor. ¿Sí? Eso tiene que ver solamente con el hecho de que yo estoy auditando demasiadas cosas. Lo mismo pasa con la confidencialidad de la data. No, yo necesito que me encriptes esta información, además me encriptes la base de datos, además me encriptes el canal y me encriptes el canal de conexión hacia la base de datos. Entonces, ¿el servidor qué tiene que hacer? Tiene que hacer procesos de desencripción o descifrado del canal. Por ejemplo, si yo le meto HTTPS al canal, entonces ahí va un tal. No, es que el mensaje que se va en la integración entre es un servicio REST y esta aplicación que está hecha en Riad y este servicio REST, yo mando los datos, pero los mando cifrados, la data. Además de que el canal está cifrado, mando la data cifrada. Entonces acá tiene que hacerse el proceso inverso. Y yo después de eso lo voy a llevar a la base de datos, pero en la base de datos tiene que quedar cifrado. Pero además de eso, el canal para conectarme a la base de datos también tiene que estar cifrado. Entonces, otro tiempo de allí y otro tiempo para cifrar en la base de datos, y al revés, si yo necesito consultar, hacer todo el proceso inverso. Entonces eso es tiempo, o sea, todas las decisiones que yo tome alrededor de la seguridad afectan el desempeño. Por lo general, todas las decisiones que yo tomo a nivel de arquitectura van a afectar el desempeño. Ese es el atributo de calidad por el cual uno tiene que pelear siempre. Quiero más de esto, va a afectar el desempeño. Quiero más, va a afectar el desempeño. La mantenibilidad también afecta el desempeño y es
¿Cómo hago yo mi aplicación mantenible? 3 aspectos de la mantenibilidad cuando hago cambios: cambios por bugs o defectos, cambios por extensión de la aplicación y cambios por flexibilización de la aplicación. Siempre hay que tener en cuenta que eso debe hacerse rápido. O sea que la mantenibilidad básicamente se mide en tiempo de que la funcionalidad esté disponible para el negocio. Mi aplicación es mantenible si yo puedo hacer cambios de manera rápida. ¿Y cómo hago cambios de manera rápida? Los cambios tienen que hacerse rápido desde el momento en que yo recibo el cambio. A mí me llegó un requerimiento, me llegó un documento de un cambio sobre la aplicación. Yo tengo que hacer el análisis rápido de ese cambio. O sea que yo debo saber cuáles son todos los componentes que debo de cambiar rápidamente para poder decirle, ve, es que eso te lo hago en 3 meses. Listo. O sea que asignación única de responsabilidades para yo poder saber, es que cuando me piden ese requerimiento yo tengo que cambiar este y este, listo. Se demora tanto. Capacidad de hacer rápido el cambio, o sea que yo pueda irme y codificar rápidamente eso. Si eso está enmarañado, si yo nunca he tocado ese código, es mucho más difícil. O si es algo que yo debo meterle nuevo, pues simplemente digo, no, yo no voy a tocar eso, voy a hacer una funcionalidad nueva. Entonces meterle esa funcionalidad nueva, pues tiene que ser rápido también dentro del código que está actualmente. Y ya la tercera parte es cómo yo lo entrego. Bueno, cómo hago la prueba rápido, cómo hago para que los testers puedan probar rápidamente eso y cómo lo pongo disponible en producción nuevamente rápido. Es que listo, yo lo hice el desarrollo en un día, pero me demoré una semana poniéndolo en producción. ¿Por qué? Porque es que solamente tengo ventanas de tiempo hasta tal fecha y la ventana de tiempo es de 1 hora, pero yo me demoro 2 horas montando eso, entonces necesito 2 ventanas de tiempo. Una para hacer los cambios de base de datos y otra para hacer los cambios de la aplicación. Entonces hay que empezar a medir ese tipo de cosas. Y la portabilidad es cómo mi aplicación puede ser reemplazada fácilmente o puede ser puesta en otros entornos sin mayores contratiempos. No es que yo me voy a cambiar de una nube de Azure a una nube de Amazon, entonces, ¿qué tan impactante es eso? Si la aplicación sí la puedo portar de aquí a allá, ¿cierto? Si se puede adaptar. Esos son los diferentes atributos de calidad que existen. Vamos a ver los 4 más importantes. Desempeño. El desempeño se refiere a lo que es la capacidad de respuesta. Esta es una definición de un señor, se llama Smith, que es la base que utiliza en el SEI para definir desempeño. O sea, capacidad de respuesta que tiene la aplicación. ¿Qué tan rápido responde? Y ese qué tan rápido responde va desde el mismo momento en que la persona le hace clic. En la usabilidad también el responsiveness es importante. No es una aplicación responsiva. Una aplicación responsiva es que se acomode a diferentes, no. Responsiveness es que, ¿han visto las aplicaciones híbridas, las aplicaciones móviles híbridas de hace tiempo? Que uno le hacía tap y uno no sabía si realmente le hizo tap o no, pero es porque la tecnología era así. La tecnología con que se hacían aplicaciones híbridas no respondía rápidamente. Entonces uno dice, pero es que eso no tiene que ver con el procesamiento de la aplicación, pero tiene que ver con los tiempos de respuesta de la aplicación. Eso es la capacidad de responder la aplicación. Entonces cuando uno dice, voy a hacer una aplicación móvil, ¿la hago con tecnología híbrida, la hago con generadores nativos o la hago con tecnología nativa? ¿Con cuál me voy? Dice, depende de los tiempos de respuesta. Yo quiero hacer un videojuego donde el man tiene que estar así constantemente y que yo le dé clic y no vea el lag allí, yo no me puedo ir con una tecnología híbrida. Tal vez no me pueda ir con una tecnología de generación de código como React Native o como Xamarin, porque también no sé cómo se genera ese código, qué tan óptimo es. Me voy con una tecnología nativa, por esa responsiveness que yo necesito de la aplicación. O sea, desde el mismo interfaz de usuario yo tengo que buscar ese tipo de cosas. Ya de allí, ¿cuál es el tiempo requerido para responder a un evento específico o el número de eventos procesados en un intervalo de tiempo? O sea, el desempeño no solamente tiene que ver con que yo responda en 10 segundos o responda en 5 segundos, sino también en la capacidad que yo tengo para responder. O sea, cuántas transacciones puedo procesar en un intervalo de tiempo para lograr esos 10 segundos. A mí me puedes decir, yo necesito que la aplicación responda en 5 segundos. Sí, pero ¿con cuántos usuarios? No, con 1000 usuarios concurrentes en 10 segundos. Listo, vámonos con esa. Entonces tenemos 2 cosas. Primero es que a ti te van a decir el desempeño en una métrica de yo como usuario, en cuánto tiempo necesito que me responda esa aplicación.
para un entorno específico, ¿cierto? Sea para una transacción yo solito, o sea cuando estemos 10 usuarios conectados, o sea cuando lleguemos todos aquí a conectarnos a las 8 de la mañana o cuando estemos en una hora valle a las 10 de la mañana, eso tiene que estar claro, ¿cierto? Eso es lo primero, la percepción del usuario. Y lo segundo es ya el trabajo mío como arquitecto, como desarrollador, bueno, ¿cuáles son los diferentes componentes que intervienen dentro de ese procesamiento y cuánto tiempo puedo yo optimizar ese procesamiento? Es que el desempeño se ha afectado por todos. Cuando yo tengo aquí interoperabilidad, obviamente la interoperabilidad me afecta el desempeño. Entre más integraciones tenga, mayor afectación de desempeño voy a tener. Por eso les decía, la arquitectura por capas no les sirve para el desempeño. ¿Por qué razón? Porque en la arquitectura por capas estoy separando cosas. Al yo separar cosas, hay saltos que dar. Cuando yo doy saltos, es tiempo de respuesta, hay tiempo de latencia y procesamiento que se va a afectar, ¿cierto? Entonces, no podemos decir que es que la arquitectura por capas la meto para darle desempeño. No, es que yo voy a separar esto cliente-servidor para tener mayor desempeño. Ah, no, es que voy a hacer una aplicación en React, allá separada, y voy a tener todo mi backend con servicios separados. ¿Eso me da mayor desempeño? No, eso me da mayor mantenibilidad. Pero el desempeño, puede ser que se vea afectado el desempeño. ¿Sí? ¿Voy a hacer microservicios para hacer desempeño? No, microservicios es una arquitectura para el despliegue, para mejorar las condiciones del despliegue, darle mayor velocidad al despliegue, mejorar los recursos. ¿Puedo lograr de alguna manera mejorar el desempeño o puedo tratar de irme mejor hacia el desempeño con microservicios? ¿De qué manera? Sí, porque es que esta aplicación crítica que hace mucho procesamiento lo meto en una máquina mucho más grande que esta aplicación que es mucho más, que este microservicio que es mucho más pequeño y que no es tan crítico, lo meto por allá con otros microservicios coexistiendo en una sola máquina, ¿cierto? Pero este que hace bastante procesamiento lo dejo solito en una máquina, o sea, separados. Microservicios tienen que ser en máquinas diferentes, si no, no es microservicios. Entonces uno dice, ah, sí, ahí puedo mejorar el desempeño, pero no estás mejorando el desempeño por microservicios, estás mejorando el desempeño porque le estás asignando de manera adecuada los recursos. O sea, estás cumpliendo la demanda por una buena asignación de recursos, que es una práctica que uno debe hacer, es un patrón de arquitectura para poderlo, o una táctica de arquitectura para poder lograr desempeño, asignar bien los recursos. ¿Sí? Entonces, este componente que necesita mucho procesamiento, le doy más máquina, más fuerza bruta. Este componente que necesita menos procesamiento, le doy menos máquina, menor fuerza bruta. Entonces, de esa manera logro mejorar el desempeño y ese es un tema de microservicios. ¿Sí? Esa es una ventaja de los microservicios. Lo otro es en el despliegue, en los tiempos de despliegue, la mantenibilidad. O sea, si yo hago un microservicio, no tengo que desplegar toda una aplicación que se puede demorar mucho desplegando, sino que solo despliego ese microservicio. Si yo tengo que hacer un cambio, yo solamente hago un cambio en ese microservicio, no en los 30 microservicios que tengo, en los 100 microservicios que tengo, entonces es en ese. Hago el testing de ese microservicio y hago el despliegue de ese microservicio, entonces me va a afectar o me va a mejorar a mí todo lo que es el despliegue de una nueva funcionalidad, la mantenibilidad. Entonces, miren, no me ayuda tanto al rendimiento directamente, pero sí a la mantenibilidad. Entonces, hay que tener en cuenta que todo me va a afectar básicamente el desempeño y cuánto me puede afectar. La disponibilidad es fallos en el sistema. Hay que entender muy bien qué es un fallo. Un fallo es algo que se ve hacia el usuario. Eso es un failure, no un error. Un error es algo que ocurre internamente que puede después traducirse un fallo, pero básicamente la disponibilidad es cuando ya el usuario final se ve afectado. ¿Cuáles son esos usuarios finales? Pues puede ser un usuario de negocio o un usuario técnico. Se ven afectados por el desempeño, por la disponibilidad, perdón. Allí hay que tener en cuenta pues, muchos elementos, pero básicamente cuando uno tiene disponibilidad debería enfocarse en la detección de los fallos, o sea, cómo prevengo yo la caída del sistema. Es algo difícil, pero se puede hacer, por ejemplo, con monitoreo, detectar el fallo antes de que ocurra. Entonces yo pongo allí algo que me diga, bueno, es que esto está subiendo la cantidad de memoria, esto está incrementando el procesador, se está poniendo más lenta la aplicación de lo que normalmente debería hacerse. Entonces uno allí evita poner esos componentes o saca esos componentes de procesamiento mientras estén en ese estado de
de no entregar adecuadamente la respuesta. Por ejemplo, cuando uno quiere lograr esa cantidad de disponibilidad, pones un monitor de recursos, y si ese monitor de recursos llega a cierto tiempo, a ciertos niveles, simplemente el monitor de recursos lo que hace es reiniciar la máquina o reiniciar el proceso. Dice, pero no va a estar disponible. No, pero es que lo tienes en alta disponibilidad y probablemente hay otro que sí está atendiendo bien, y ese va a atender a las peticiones mientras el otro componente está reiniciándose porque ya llegó a su nivel máximo. Ese tipo de cosas se hace en la prevención de fallos. La prevención de fallos también se puede hacer desde antes de sacar una nueva versión. Por ejemplo, hay algo que se llama el canary testing, más bien el A/B testing. El A/B testing es muy simple. Yo tengo mi instancia productiva, tengo una instancia igual con las características iguales antes de poner en producción. Nunca se va a poner en producción esa, pero yo ahí monto mi nueva versión. Si yo mido los tiempos de respuesta allí, porque básicamente es unas pruebas de carga, si yo veo que los tiempos de respuesta en esa nueva versión son menores a los tiempos de respuesta actuales, esa versión no va. Y quito esa versión y le digo al desarrollador, vuelva a hacerme otra versión, que eso no me sirve. Entonces, no pongo el componente disponible hasta que no me cumpla con unos mínimos de desempeño. La detección de fallos es otra característica u otra cosa que debemos buscar ante la disponibilidad. O sea, ¿qué tan rápido podemos darnos cuenta de que nuestro sistema se cayó o empezó a fallar? Antes, pues una cosa es la prevención, es poder identificarlo antes de que ocurra. Otra es, ya ocurrió la caída, ¿cómo detectamos eso? Y hay varias tácticas que hacer, por ejemplo, hacer un ping, hacer un heartbeat, el manejo de excepciones, tener bitácora de errores. ¿Sí? Hay varias formas que podemos hacer. Si ya ocurrió el fallo, ¿cómo hacemos para recuperarnos rápidamente de eso? Es otro aspecto que debemos medir en la disponibilidad. ¿Qué tanto tiempo tenemos nosotros para recuperar la aplicación? Ponerla disponible, si lo hacemos en frío, si lo hacemos en tibio o si lo hacemos en caliente. ¿Cierto? En caliente es menos de 10 minutos o menos de 1 hora. En tibio de 2 horas o más. 2 horas o menos. Y en frío es más de 2 horas. Dice, bueno, ¿cuánto va a perder la empresa si esta aplicación no se reinicia en 2 horas o en 4 horas? Si la reiniciamos inmediatamente, ¿cuánto se pierde? No, es que todos van a querer que la reinicie inmediatamente, pero ¿cuánto hay que invertirle para que la aplicación pueda estar en alta disponibilidad? En esos días estaba haciendo una consultoría a una empresa que se les cayó, se les dañó el RAID, se les dañaron 3 discos del RAID, y me decían, Lenny, es que necesitamos una arquitectura para BCP y todo el cuento. Y yo decía, sí, pero ¿cuánto están dispuestos a pagar? Sí, es que nosotros nos dijeron de un centro alternativo. Sí, pero es que un centro alternativo usted tiene que tener su centro y tiene que tener un centro casi que igual a ese, y tiene que invertir en tener casi todo igual. Y además de eso, no es solamente el centro, no solamente los computadores, es el aire acondicionado, es el monitoreo, es el tenerlo en un espacio que hay que alquilar, si no es de usted y todo eso. ¿Tiene para invertir eso? No, es balancee, precio versus disponibilidad. ¿Sí? No todo se puede lograr. Listo, disponibilidad, tenemos la seguridad. Características de la seguridad a tener en cuenta. Siempre tienen que preguntar por autenticación. ¿Cómo se busca que se haga la autenticación? No es solamente usuario y contraseña, no, son usuarios internos, son usuarios externos. ¿Cada cuánto van a cambiar esa clave? ¿Qué tipo de clave deben tener? ¿Qué debemos cumplir nosotros ante la seguridad? La autorización. Si yo entré a la aplicación, ¿qué tengo derecho a utilizar de esa aplicación? ¿Cuáles son los recursos a los cuales puedo acceder de esa aplicación? Dice, no, ¿cuáles son los roles que hay que sacar? ¿De dónde salen los roles de una aplicación? De las historias de usuario y los casos de uso. Cuando yo en un caso de uso pinto un actor, eso es un rol. Cuando yo en una historia de usuario digo, yo como tal cosa puedo hacer tal cosa, yo estoy poniendo un rol allí. Por eso es que uno dice, en las historias de usuario no pongan yo como usuario, porque aquí estás diciendo que todos pueden utilizar esa funcionalidad y no es cierto. Desde el punto de vista de seguridad, alguien debe utilizar esa funcionalidad. Entonces yo pongo allí los roles, yo como tal rol, y ya me queda más fácil cuando haga
cuando hago una matriz de seguridad, decir, hombre, vea, es que estos son los roles que debe tener la aplicación. Listo. El no repudio, muy importante cuando se hace integración. ¿Cómo cumplo yo con no repudio? O sea, el no repudio es que yo no pueda negar que yo hice una transacción. Ah, yo te mandé tal dato malo. Yo no fui. No, señora, que usted quedó aquí. Usted mandó tal dato en tal fecha y ahí quedó. ¿Sí? Ese es no repudio. Entonces debemos garantizar que no hay repudio, que el no repudio en las aplicaciones, sobre todo cuando yo entrego servicios y entrego servicios a terceros. Yo tengo un API REST y un API REST la expongo, ¿sí? ¿Cómo sé yo que el que me va a utilizar la API REST, yo le entregué los servicios como era? Y él no se metió y llamó un servicio y no recibió respuesta y él me dijo, yo no hice eso, pero realmente sí lo había hecho. Entonces uno tiene que empezar a mirar cuáles son las opciones de su API REST que requieren no repudio y de ahí buscar estrategias para garantizar el no repudio. Uno dice, bueno, yo mando un JSON Web Token, pero ese JSON Web Token tiene que ir codificado con tales datos del que está pidiendo la petición. No solamente ahí como que, sí, JSON Web Token generado a la loca, no. ¿Cuáles son los elementos que deben ir en un JSON Web Token que me garanticen el no repudio del llamado? Eso es mi labor para poder cumplir con ese atributo de calidad. Listo. Integridad de la data. Confidencialidad de la data. Que no me puedan modificar los datos cuando se están haciendo transacciones. Entonces, por personas no autorizadas. Y que no me puedan leer los datos por personas no autorizadas cuando se están haciendo transacciones. Pero la confidencialidad es, bueno, ¿cuáles son los datos sensibles en su aplicación? Entonces ustedes deben identificar, listo, vamos a sentarnos aquí a mirar la seguridad de la aplicación. ¿Qué datos son sensibles? ¿Qué datos tienen que ir cifrados? ¿Qué datos puede leer todo el mundo? ¿Qué datos pongo en la pantalla? Y según el rol, ¿qué datos puede leer tal rol y qué datos no debe leer el otro rol? Y debo ponerlos en una matriz de seguridad de información, de seguridad de data. Lo mismo con la integridad, ¿quiénes tienen derecho a modificar? Y la auditoría, por último, ya les hablaba de la auditoría, ¿qué tanto quiero auditar? ¿Cómo me puede la auditoría afectar el desempeño? Entonces, no, es que aquí se va a auditar y se va a auditar el usuario, qué usuario hizo la transacción y en qué fecha la hizo. ¿Y eso para qué me sirve? ¿Qué busco yo con la auditoría realmente? ¿Qué buscan ustedes haciendo auditoría? Echarle la culpa a alguien, exacto, poder volver a un estado adecuado antes de que me hicieran el hackeo. Entonces la auditoría me debe servir a mí con el nivel de detalle que me dé a mí una capacidad de hacer ingeniería forense, o sea, saber qué pasó, quién lo hizo y qué hizo. Mínimamente saber qué hizo para yo poder decir, hombre, este man, se metió y cogió todos estos datos y los modificó. Yo puedo echar para atrás eso. Pero yo tener una auditoría allí como que, sí, entró tal usuario y listo. No sirve de mucho. ¿Para qué me sirve ese tipo de auditoría? Para otras cosas. Por ejemplo, para hacer marketing. Sí, el usuario entró, este man ha entrado 30 veces a esta opción. Quiere decir que le gusta mucho. Entonces, vamos a mandarle un correo con ese tipo de productos también. Ese tipo de análisis. Mantenibilidad. Costo de cambios en el software. Entonces, lo que nosotros tenemos que disminuir es el costo de esos cambios. Y el costo de los cambios es el tiempo. Tiempo, entre yo más me demore haciendo un cambio en el software, voy a tener mayor costo. ¿Cuáles son los cambios que se hacen por fallos? Hay un bug en la aplicación, entonces yo debo arreglar o solucionar ese bug rápidamente. Por nuevas funcionalidades, me pidieron un cambio o me pidieron agregar una nueva funcionalidad en la aplicación, yo tengo que hacerla rápidamente. Y por configuración, o sea, la aplicación ya tiene una funcionalidad, necesito configurar que esa funcionalidad se comporte de otra manera rápidamente. Fácil. Yo necesito que el IVA sea parametrizable. Eso le escriben a uno. Realmente esa es una solución, digamos. A veces le dicen, yo necesito que haya una pantalla en la cual pueda parametrizar el IVA. Eso es una solución a un requisito de mantenibilidad. ¿Cuál sería el requisito allí? ¿O por qué me estás pidiendo eso?
Le tienes que decir, yo necesito cambiar el IVA sin necesidad de la intervención de un desarrollador. ¿Por qué? Porque el cambio del IVA tiene que hacerse en menos de 10 días.